Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Ayer Movistar Plus estrenó la segunda parte de la serie Los Años Nuevos. Hoy, Paul Sánchez y yo hablamos en las oficinas de Dama en Madrid con Sara Cano y Paula Fabra, creadoras de la serie junto con Rodrigo Sorogoyen. Pero antes de dar paso a la entrevista, déjame que te hable un momentito sobre El Obrador de Ficciones. Si estás buscando una formación que combine el guión cinematográfico, la dramaturgia, el cómic y la ficción sonora, El Obrador de Ficciones es tu lugar. Unos estudios únicos que te permitirán aprender las diversas ramas de la narrativa y a la vez trabajar de forma práctica en ellas, con un claustro de larga trayectoria profesional y pedagógica formado por profesores como José Sanchís Sinisterra, Daniela Fegerman, David Muñoz y Miguel Marcos. Próximas pruebas de admisión el día 20 de diciembre. Infórmate sobre El Obrador de Ficciones en escueladeescritores.com/obrador, todo junto así, escueladeescritores.com/obrador, o ponte en contacto con Escuela de Escritores. Y ahora sí, vámonos a Dama para hablar con Sara Cano y Paula Fabra. Hay un momento en el episodio 5 en el que el personaje de Ana como que se encuentra a alguien que dice que está metido en una especie de día de la marmota. Sí. Que para mí me sorprendió mucho porque como que me rompía un poco lo que era la serie, que es súper realista, como con los pies muy en la tierra, y ese momento me llevaba a otro lado. ¿Por qué decidisteis meter eso? ¿De dónde viene? Creo que de entrada viene, o sea, luego se fue perfilando, ¿no? Pero de entrada viene de estos personajes que te encuentras a veces en la noche. Paula Fabra. No sé, suele ocurrir en los baños, pero que te encuentras con alguien de repente que no te conoce de nada y de repente parece que te da una clave para tu vida. O sea, partió como de ahí. Sí, y luego al final que también es una noche de descenso a los infiernos. Sara Cano. Que se han drogado, que todo es posible, pero si te has dado cuenta en el reflejo del espejo, el personaje no aparece. Uh-huh. Claro. O sea, que realmente podría ser un diálogo que está teniendo ella consigo misma, ¿no? Pero eso fue algo que fuimos encontrando. O sea, al principio era un personaje real que te encuentras, un personaje extraño que a veces te cuenta, pues esta gente rara que te encuentras, que de repente te sale pues con una historia como esta, ¿no? Yo es que vivo atrapado en este día, que podía ser real y que se lo está inventando y que es un juego. Claro. Y luego ya, no sé, se fue como asentando más la idea de, y sí está en su cabeza, ¿no? O sea, no es como, por ejemplo, el capítulo 7, que hay esa aparición de Óscar. Desde el principio, desde la concepción del guión, sabíamos que era una proyección, era una especie de ilusión de Ana, ¿no? De que estuviera ahí y que pudiera hablar con él. En este caso, se perfiló de otra manera. O sea, llegamos a esa idea desde otro sitio. Sí, pero es verdad que es la primera ruptura que hay con ese naturalismo y realismo desde guión. Pero es que Paul nunca ha estado en Berghain, entonces... No. Claro. Yo no lo conozco. Bueno, nosotras tampoco. Eso pasa todas las noches allí. Y luego, pues, como habéis visto, pues luego hay otros momentos similares en, pues eso, capítulo 6 y capítulo 7. Pero bueno, sí, el primero es el capítulo 5. También me gustaría preguntaros por esos momentos que hay, si no recuerdo mal, en todos los capítulos, en los que se ve a una pareja de la cual los personajes están hablando, mirando como directamente a cámara. ¿Por qué de estas escenas en cada capítulo? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Eso estaba desde el principio, desde la concepción de la serie. Es verdad que fue adquiriendo como mayor entidad según íbamos avanzando. Al principio lo llamábamos el juego de las parejas y nos hacía mucha gracia que fuera un juego privado de Ana y Óscar en el que ellos miraban a otra pareja y comentaban, que es lo que hacemos todos muchas veces, ¿no? Proyectar un poco e intentar fantasear con la vida de los demás. Luego nos dimos cuenta que nos daba mayor amplitud para hablar de otras parejas. O sea, nos permitía... Claro, estamos 10 capítulos solo con una pareja y de repente con esas pequeñas pildoritas nos asomábamos a otras posibles parejas. Sí, y luego también recuerdo, esto también ha sido algo que ha ido cambiando,
estuvo desde la concepción del guión, o sea, de ese mapa de tramas primero de los 10 capítulos, que hablaran de otras parejas, pero incluso nosotras en guión lo escondíamos, o sea, no queríamos subrayarlo. Vale, era algo que surgía de manera natural en una conversación, pero no era como, vamos a jugar al juego de las parejas, y se ponen, ¿no? Estaba como muy tapado. Y luego, sin embargo, Rui, en rodaje, yo recuerdo que Sandra es amiga nuestra desde antes de que estuviera la serie, decía, no, es que de repente un día me dijo, es que están rodando el inserto de las parejas. Y yo, ¿qué? Dice, sí, está como es un plano de la pareja en cuestión tal, mirando a cámara, y yo al principio se lo dije a Sara en plan de, mira lo que me ha dicho Sandra, ¿qué quieren hacer? Asustada. Claro, porque habíamos trabajado mucho para que fuera algo sutil, que no se notara, y de repente, ¿no? Te para como espectador y pone el foco en esa pareja, o sea, el juego está ahí arriba. Y rompiendo la cuarta pared y todo. Y luego recuerdo también cuando Rui nos puso el primer capítulo en su casa, que lo vimos y de repente fue como, pues mola. Sí. ¿Sabes? Que hay veces que de entrada te llevas las manos a la cabeza con cosas y luego funciona. Y de la misma manera, en cines, ese inserto aparece entre los capítulos. O sea, entre el 1 y el 2 aparece la pareja que va a salir en el capítulo 2. Entre el 2 y el 3 aparece la pareja que va a salir en el 3, como con la música de fondo. Y lo mismo, yo igual, cuando Sandra me dice, no, van a hacer esto, dije, madre mía. Y luego funciona muy bien y de hecho funciona, es que yo no sé cuánto, digo todo, ¿no? O sea, es que hay como... Sí. No, pero nos pareció muy bonito y Sara y yo la primera vez que lo vimos fue en Venecia, el paso del 9 al 10, porque el paso del 9 al 10, tú la pareja, el inserto que ves son Ana y Óscar mirando a cámara. Claro. Además es un plano precioso porque, justo lo contaba ayer Rui, ya ha acabado el rodaje y realmente no son Ana y Óscar, son Iria y Francesco, porque es un plano que se rodó cuando habíamos acabado el rodaje, que estamos ahí todos súper emocionados, que salen riéndose, hablando, y luego Rui decía algo que es verdad, que realmente son Iria y Francesco, pero como ya son Ana y Óscar, son Ana y Óscar en el fondo, ¿sabes? Sí. Y entonces es muy guay, lo vivimos en Venecia, lo vimos también el día del evento, que la gente, o sea, en el evento la gente aplaudía y gritaba, porque era como, sabes que ahora la pareja que toca mirar es a la nuestra, ¿sabes? Entonces genera mucha emoción ese momento. Qué guay, qué bonito. Yo quiero pedir tiempo muerto, Paul, porque Dale. ¿de qué va Los Años Nuevos? No es una pregunta sencilla. ¿Nos podéis hacer una sinopsis breve de la serie? Bueno, es la vida de una pareja a lo largo de 10 años, retratada en un solo día, el día de Nochevieja. Pues sí que lo tienen preparado, ¿eh? Claro. Hombre, perfecto. O sea, es que esa es tal cual la premisa con la que empezamos a trabajar. Con la que empezamos a trabajar. Claro. Evidentemente, luego de ahí tienes que crear unos personajes, tienes que crearlo todo. O sea, es una idea que luego desarrollas. Y luego claro, es que esa es la sinopsis, digamos. Pero luego tiene mucho más. Pero va de muchas más cosas. Va de muchas más cosas. Claro. Eso nos pasó, mira, creo que hemos trabajado de manera muy intuitiva. O sea, hay una arquitectura del guión, creo que muy trabajada. Pero es cuando terminas un proyecto muchas veces cuando te das cuenta de lo que has contado, de lo que estás hablando. Y sobre todo en esta segunda parte, del capítulo 6 al 10, cuando lo vimos en Venecia, nos dimos cuenta que realmente estábamos hablando de la vida, ¿no? O sea... Sí, bueno, ya en el proceso de escritura, a partir del 5... Siempre lo decimos, que se empezó a hablar más de la pareja, del amor y tal, como de madurez, de paso de tiempo. Es como... Joder, es que a esta gente la vida les tiene que empezar a pesar. Y luego también hay una cosa que a priori, o sea, es como que se da por hecho, ¿no? Pero que es que a priori estamos contando la historia de una pareja, pero es que esa pareja está en el mundo. Y esa pareja tiene amigos, y tiene familia, y tiene trabajos, y entonces hemos tenido como mucho cuidado en que esos satélites tienen la misma importancia a la hora de trabajar la historia que los protagonistas. O sea, hemos trabajado mucho al padre de Óscar, bueno, a todos. Les hemos trabajado. Y luego también desde casting también se han cuidado muchísimo. O sea, papeles pequeñísimos como puede ser pues ese señor del bar que le quiere traspasar el bar a Ana, ¿no? O sea, a mí me parece que está fenomenal ese tío. O sea, el vendedor de Wallapop, o sea, el vendedor de Wallapop, o sea, pues los policías son de verdad, son amigos de David, el director. Hay un dato que me resulta muy curioso, que no sé hasta qué punto es simplemente un dato o si es algo que tiene un significado más allá. Es el hecho de que él sea, a ver si lo recuerdo bien, el último bebé del 85 y ella la primera del 86, ¿verdad? Sí. ¿Eso es solamente una curiosidad o es algo como para darle una sensación de están destinados a estar juntos? No, es una curiosidad. Es una curiosidad. Eso surgió cuando estábamos trabajando para otra plataforma, porque esto no iba a ser para Movistar, y entonces
nos pedían como, no sé cómo decirlo, como algo un poco más de especial, de brillo. Algo especial. Y entonces un día Rui dijo, pues se me ha ocurrido esto. Yo me llevé las manos a la cabeza. Yo dije, o sea, no puede ser ya la noche vieja, tal. Sara lo abrazó más rápido. Nos daba mucho miedo que, claro, que eso nos obligara luego durante todos los capítulos a reflejar el cumpleaños, los regalos. Iba a generarnos muchas deudas para los siguientes capítulos. Pero luego realmente no ha sido problemático. Me da un poco de rabia como esta cosa como tan especial, ¿no? Nos conocemos el día de Nochevieja, solo contamos el día de Nochevieja. De hecho, hay un punto en el capítulo 10 que dice, justo lo dejamos hoy, el día de Nochevieja, el día de nuestro cumpleaños. Y es como, bueno, iba a ser el 28, pero al final acaba Pero siendo... realmente, o sea, lo del cumpleaños de los dos es una cosa nueva, pero que ella cumpliera años. Sí, ella, eso sí. Eso venía antes, o sea, en una versión inicial del proyecto, cuando yo creo al que principio ella estábamos siempre, solo ¿no? Rui y yo, ella ya cumplía los años el día de Nochevieja. O sea, ella siempre iba a cumplir porque, claro, queríamos retratar la década de los 30 a los 40 y, bueno, queríamos empezar la serie con ella cumpliendo los 30, ¿no? Entonces, ese dato estaba. Lo que no estaba era la casualidad de que Óscar también cumpliera años. Es curioso lo bien que le salen las cosas a Rodrigo Sorogoyen. O sea, yo he tenido discusiones con amigos en las que decimos, es que este señor es un replicante, todo le queda bien. Quiero decir, hace series de acción con un plano secuencia de una carga policial en el Bernabéu de 10 minutos y le queda bien, y luego hace un plano secuencia de dos señores gallegos hablando detrás de una barra y no se mueve la cámara en 10 minutos, también le queda bien. Y luego, ¿os daba miedo esto? Porque es como muy grande o muy característico. Es el último de un año, la primera del otro. Es su cumpleaños, siempre es Nochevieja. Y de una manera extraña y milagrosa, Rui lo hace como ligero. Queda y orgánico, suave, sí, queda como... Y es como una curiosidad, pero que tampoco le vamos a dar. Y luego otra cosa en la que quería ser sutiles. Y él dijo, no, aquí cuarta pared, inserto, con la voz de ellos en off. Y también queda ligero, integrado total. y orgánico. ¿Cuál es el polvillo mágico que le echa Sorogoyen a todo para que le quede tan bien? No lo sé, pero es verdad. Tiene muchísimo sé. talento y Tiene mucha pasión. un toque de realidad también increíble. Luego tiene mucha obsesión. O sea, Rui está trabajando todo el rato, a todas horas. O sea, nos llegaban audios a las 6 de la mañana que era como, pero vamos a ver si está rodando asbestas, que duerma en algún momento. Pero es que él está, creo que eso hace que su genialidad viene de ahí, que es que realmente... Está todo el rato trabajando y metido en el proyecto y pensando sobre el proyecto, y no solo con uno, con 27, al mismo tiempo varias cosas. A mí me gustaría hacer un poquito de arqueología de este proyecto, porque habéis mencionado dos cosas que me han llamado la atención. La primera, Sara, has dicho que en un primer momento solo estabais Rui y tú, o sea que este proyecto viene de varios años atrás. Este proyecto viene del 2018. A mí me llamaron para hacer una prueba de guión. Yo entré en el proyecto porque Rui buscaba guionista. Y entonces hizo una serie de pruebas y, bueno, y al final me cogió. Y el proyecto se intentó vender y se quedó parado. Y no se reactiva hasta 2020. Y entonces a finales de 2020 me llama y me dice que lo han vendido, que adelante. Y entonces, fíjate, o sea, yo había currado con él en 2018, pero muy poco tiempo. O sea, lo que preparamos un dossier de venta. Hicimos como, bueno, pues un poco la arquitectura superficial del proyecto sin entrar mucho en él. Y a mí me asombró porque en ese momento me dijo, a ver, habría que montar equipo, ¿por qué no llamas a alguien? Es decir, o sea, que él podría llamar a quien quisiera. Y al final me dijo, bueno, es que tú vas a estar currando más mano a mano con la persona que llames. Y entonces fue cuando yo llamé a Paula. Entiendo. Y has dicho también que, o lo has dicho tú, Paula, que esto no iba a ser en principio para Movistar. Entonces me gustaría saber cuál era el planteamiento inicial, todo lo que se pueda contar, que a lo mejor hay cosas que no se pueden contar. Claro, es que no lo sabemos. O sea, bueno, no sabemos. Este proyecto entra en otra plataforma y nosotros desarrollamos 3 capítulos en la otra plataforma. Y todo el mapa de tramas. Bueno, o sea, por supuesto, hacemos el desarrollo y largo. los 3 primeros capítulos. Tuvimos un año y medio. Y bueno, pues al final a veces los proyectos, por lo que sea, pues no salen adelante, es una cosa que pasa a menudo. Pero además fue curioso porque las notas eran muy buenas, o sea, no era una cosa de no entendernos, era, no, les encanta, y de repente un día... Bueno, es que ellos también obedecen a veces a directrices que tampoco sabemos y bueno, el caso es que nos cancelaron en diciembre de 2022. Y entonces ya en enero, febrero, no me acuerdo muy bien, pasamos a Movistar.
Yo creo que fue una semana, ¿eh? Sí, pero bueno, como ponernos... O sea, que eso se materializara... O sea, era con los... Creo o sea, era que como están súper interesados. O unos, no sé si unos forqué o algo así. Entonces Rui, como que hablando con los de Movistar, fue como, oye, pues esta serie se acaba de quedar huérfana. Y les leyeron lo que había, les gustó y para adelante. Teníamos como pendiente otro trabajo que cogimos y luego, claro, fue como, o sea, estábamos nos habían ofrecido una cosa, habíamos dicho que no porque estábamos con esto. Y entonces, de repente, se cayó. Entonces recuerdo, o sea, sé que fue poco tiempo porque llamamos, oye, ¿estamos a tiempo? Nos dijeron que sí. Y a la semana, o sea, puede que a la semana no tuviéramos el ok total, pero a la semana fue como, parece que puede ser. O sea, había como mucho interés, pero realmente tardó un poquito en materializarse. De hecho, nosotras, claro, ya estábamos un poco desconfiadas de todo el proceso y era como, bueno, a ver, que esto se tiene que materializar. Es verdad que desde el inicio, en enero, ya Movistar mostró mucho interés y tardó un poco. Es verdad que a lo mejor encerrarse tardó más, pero... Sí, encerrarse tardó un pelín, pero... Y entonces, claro, nosotros habíamos cogido otro proyecto. Yeah. O sea, y casi nos morimos. Casi morimos. O sea, estuvimos con 3 proyectos simultáneamente durante 5 meses o así. Encima lo cogió Movistar y fue como, chicas, y lo mejor de todo, se adelanta el rodaje 5 meses. Que es como una buena noticia para cualquier guionista, ¿no? Que estás en un proceso. O sea, yo le decía a Rui, pero ¿cómo puedes decir que eso es una buena noticia? O sea, para el equipo de guión no es una buena noticia. Y entonces ahí llamamos a Antonio Rojano y a Marina Rodríguez Colás porque era imposible. Entonces lo que el capítulo 4, 5 y 7, las 2 primeras versiones las hicieron ellos porque mientras nosotras estábamos terminando lo otro. Y luego ya cogimos los otros capítulos y ya reescribimos. Antonio fue una cosa directamente, le dijimos a Rui, por las características de Antonio, porque es dramaturgo, pensábamos que era la persona perfecta para hacerlo. Eran compañeros nuestros de la residencia, de la Academia de Cine. Y entonces, fenomenal, Antonio entró directamente al capítulo 4 y cuando fuimos a coger a Marina para el capítulo 5, sí que lo que ocurrió es que había también un amigo de Ribbon, un compañero, que también estaba interesado y entonces tuvimos que hacer una prueba de guión. Entonces ahí hicimos prueba y de hecho, como ya íbamos a hacer prueba, pues la abrimos 2 o 3 compañeros sabemos que estábamos buscando curro y que nosotras pensábamos que podían hacerlo guay, pues entonces al final pasamos la prueba, la leímos nosotras teníamos, recuerdo, nuestra opinión y se las pasamos a Rui sin nombres. Sin nombres, hicimos una prueba ciega. Y coincidimos los 3. Muy democrático, así es como tiene que ser. Coincidimos los 3 y bueno, y fue Marina, que hemos trabajado con ella fenomenal, con Antonio también. Pero me interesaba subrayar esto de que habéis sido coordinadoras de guión, porque claro, cuando lees las entrevistas y las notas de prensa que hay por ahí, es la nueva serie de Rodrigo Sorogoyen. Y que es el showrunner de la serie. Pero es cierto que hay otros 2 directores, ¿no? Sí, Sandra y David. Sandra y David, y Sandra Romero y David, no me acuerdo, ¿me ayudáis? David Martín de los Santos. De los Santos, yo digo Martín de los Heros siempre. Yo también. Es Martín de los Santos. Me habéis ayudado mucho, gracias. Sí, de los Santos. Ahora nunca le llamaré bien. David Martín de los Santos, y estáis vosotras 2, más Antonio Rojano y Marina Rodríguez Colás, en el guión, y vosotras 2 firmáis como creadoras. Es decir, sí, es la serie de Rodrigo Sorogoyen, pero ya no es asbestas esto. Claro. Ya no es el autor total 100%. Es decir, además que Rui es es la persona que está desde el principio hasta el final. O sea, nosotras hemos visto montajes, hemos dado notas de montaje, pero bueno, ojalá hubiéramos podido estar todo lo presente sí. a él, ¿no? O sea, Rui es verdad que ha compartido todo el proceso con nosotros y nosotras hemos participado en la medida que hemos podido porque nos pilló el rodaje. Claro. Pero es muy curioso, esto creo que es interesante. Nosotras, cuando entramos en el proyecto, inicialmente, firmamos un contrato de guionistas. Y al hacer el cambio de plataforma, nosotras ya llevábamos, hicimos el desarrollo, la Biblia y los 3 primeros capítulos. Y claro, ya decíamos, bueno, realmente es que más que guionistas somos creadoras. Y entonces, al pasarnos a Movistar, teníamos que hacer un cambio de contrato. Y tuvimos ahí un día de crisis de decir, bueno, esto tenemos que plantearlo porque realmente somos creadoras. Y llamamos a Caballo. Primero hablamos con Edu, el productor, que se lo planteamos y él estaba totalmente de acuerdo y dijo, bueno, pero habladlo con Rui. Y Rui, vamos, o sea, absolutamente de acuerdo. Pero tuvimos que pararnos a pensar que éramos las creadoras. O sea, era algo como que de entrada lo sabes pues por la propia definición, pero claro, al principio pues te llamas Sorogoyen para currar y tú dices, o sea, lo que sea. Claro, sí, claro. O sea, no te pones a pensar que si soy creador, que si soy nada. O sea, es como, no sé, vamos a ver que no está... O sea, era algo que
que no nos había preocupado. O sea, que nosotros nos pusimos a escribir y claro, es que además nuestra implicación ha sido tal, hemos hecho tantísimas versiones de todo, o sea, que es que era como, bueno, ya llega un momento que sí que nos picaba un poco. O sea, ¿Por qué 10 años y no 8 o 15? pero es más bonito, ¿no? O sea, Porque es porque más La redondo. década, claro. la década, o sea, de los 30 a los 40, sí, podían haber sido 8 capítulos, pues como... Movistar nos lo propuso, de hecho, que fueran 8, peleamos que fueran los 10, y de hecho, cuando estábamos escribiendo 8, yo te decía, Paula, ¿pero por qué no hacemos 8? Porque realmente ha sido una serie muy larga. Iban a ser 3 capítulos sin que se vieran. O sea, iba a ser capítulo de él, capítulo de ella. Luego, el octavo era medio de él y medio de ella. Y en el medio parecía que se iban a cruzar, pero no se cruzaban. Y luego ya el siguiente era, se cruzaban y eso les condiciona. Y luego ya... Y nada, y eso Fran Araujo dijo, a ver... 3 capítulos separados no van a estar. Ya. Y nos alegramos mucho. O sea, la verdad es que el trabajo con Movistar ha sido muy bueno. O sea, nos han dado notas buenísimas siempre. ¿Cómo trabajasteis la estructura? Me refiero, ¿trabajasteis la estructura a nivel global desde el 1 al 10? Y luego, ¿cómo trabajáis la estructura capítulo a capítulo? Porque he escuchado a Rui decir que estaba como estructurada y pensada como que cada capítulo era una película, que él pensaba en términos de cine, como si fuera una peli. Sí, pero hay una macroestructura que teníamos clara desde el principio y que además creo que se corresponde muy bien con cómo ha salido la serie en los cines. Del 1 al 5 creo que es la parte en la que la pareja, bueno, se conocen, es la parte como más clásica, ¿no? Se conocen, están juntos, vemos que surge algún problema y entonces era la parte en la que la pareja nos va llevando estructuralmente. Y luego del 6 al 10 es como que la serie se reinicia. Sabíamos el final, desde el principio sabíamos a dónde nos dirigíamos, pero claro, teníamos entre medias 4 capítulos en la que teníamos un montón de posibilidades. Y entonces sí que sabíamos que queríamos dedicarle un capítulo a él, otro capítulo a ella, y teníamos ahí 2 capítulos, que no quiero decir mucho, en los que ellos volvían a reencontrarse. Y luego eso, pues esto que decía, que pues la primera parte es la pareja, es como el uno mirándose al otro, estar como muy centrados en sí mismos, en ese amor y tal, y luego es ya como que entra la vida, entran cosas que no puedes controlar tú, ¿no? O sea, entra la pérdida, pues eso, que la vida te empieza a atropellar y que tú al principio estás como mi pareja, mi trabajo, no sé qué, y llega un momento que bueno, que hay muchos otros factores que vienen, que llaman a tu puerta, ¿no? Y bueno, y tienes que lidiar con ellos. Y erais muy conscientes, es que yo me he visto la serie y no sé, todavía no sé de qué va exactamente. Ojo, no es una crítica, lo que quiero decir es que apunta en tantas direcciones y se toma tiempo para profundizar en tantas cosas que yo estaba viendo la serie y en un momento dado, como en el capítulo 6, 7, de repente dije, esta serie es una radiografía de la época actual en España. Que a lo mejor no era la intención, pero No, que de es que repente esas digo, son... es que tantas cosas que están en el imaginario o en la problemática actual de la gente de 40 años, 35 años españoles, que me parecía como si hubierais escrito una novela de 1000 páginas, ¿sabes? En la que te da Bueno, tiempo es a que tratar esa es un montón poco de la temas. sensación nuestra también, ¿eh? Sí, y nosotras no lo hemos hecho de manera consciente, en plan de vamos a hacer una radiografía social y vamos a hablar de esto y de esto. Al enfrentarnos a cada capítulo y al ponernos en la piel del personaje y decir, a ver, este personaje le puede estar pasando por la edad que tiene, o sea, de repente, pues ha salido, pero ha salido sobre todo de escucharnos entre nosotras muchísimo, con Rui, de escuchar a nuestros amigos, de repente, pues eso, pues la vida está también en los bares y en el café que te tomas con una amiga y te cuenta el problema que ha tenido en el curro. No sé, como que son cosas que son interesantes y así como, pues vamos a llevarlas a esta historia, pero que no sé cómo explicarlo, o sea, que no ha sido buscado, Sí, ¿sabes? o sea, no teníamos una pretensión de contar cosas, pero sí de que nuestros personajes vivieran en este mundo. Claro, vivían en el que mundo, tuvieran entonces, una claro. mirada, que les pasaran cosas. Y claro, al final, cada capítulo es un día, pero son 10 años, y en 10 años pasan muchas cosas. Y nosotras lo que sí que hacíamos era escribir lo que llamábamos el off, que era lo que pasaba entre año y año. Entonces escribíamos, cuando hacíamos el tratamiento de cada capítulo, y luego en otro color hacíamos el off de ese año. ¿Qué ha pasado del 1 al 2? ¿Qué ha pasado del 2 al 3? Y claro, ahí entraba la vida. Y luego
esa vida que ha entrado a lo largo de todo el año salía en breves pinceladas en ese día de Nochevieja o en ese día de Año Nuevo que vemos en pantalla. Claro, es que tiene especial mérito tocar todos esos temas cuando solo tiene realmente 24 o 36 horas para contar cada episodio. Pero claro, Sí. teníamos como también muchos personajes y esos personajes tenían que tener una entidad. Entonces, y luego sí que a veces, pues por ejemplo, recuerdo lo del padre de Oscar, que sí que fue como de repente, pues hablar, pues sí, pues el tema del alquiler, pues de repente, oye, y si a este hombre de repente se ha tenido que ir de su piso porque no lo puede pagar. O sea, de repente sí que hay... Pero no es como una idea como general desde el principio de vamos a hacer esto, sino que cuando estamos en el capítulo y nos estamos planteando qué le está pasando en estos momentos a estos personajes que están en el mundo, es como, vale, ¿qué puede ser? Y entonces ya... O sea, yo creo que hemos sido como muy humildes, de verdad, sin ninguna pretensión de querer abarcar mucho, pero sí de ser muy honestos con los personajes. Y con la mirada que ellos tienen sobre la vida, mostrar su grupo de amigos, su familia, y que al final son pues muchas vidas. Bueno, esto es lo que decía García Márquez, ¿no? Que si tú eres muy localista, de repente te has vuelto universal. Sí, Si miras lo suficientemente de cerca a tu personaje y le escuchas y tienes mucha empatía, acabas hablando de la humanidad. Eso es muy curioso porque en Venecia... claro, yo... ¿Cómo mola, no? Decir... mola es que muchísimo. En Venecia... Pero, no, mola mucho, sí. Pero es muy curioso Pasamos porque... hambre también. Sí, en la proyección, en la segunda proyección, cuando se acabó, había una señora llorando y se acercó su hija, una señora de 60 y pico años, y se acerca a su hija, eran alemanas. Y su hija nos dijo, es que a mi madre le ha gustado mucho, le ha emocionado. Y la pobre mujer estaba así, pues muy emocionada, muy pudorosa, y lo único que nos decía es la vida. Es la vida, llorando, Pensábamos, llorando. y fíjate que nosotros viendo la serie decíamos, no se están enterando de nada, porque es muy localista. Pues salía la Filomena, salían un montón de referencias, como salía Rajoy, salía el 15M, que decíamos, jo, no tienen que pillar muchísimas cosas, Bizun, o sea, 1000 cosas. Y de repente les veías llorando, ¿no? A unos alemanes que decías, pues, o sea, al final no importan los localismos, efectivamente, al final hacen que conectes con la historia. Jugáis mucho con el suspense, con la sorpresa, con el dirigir al espectador creyendo que ha pasado algo que en realidad no ha pasado, sobre todo en los primeros minutos de cada capítulo. Sí, es eso. muy divertido como espectador intentar rellenar esos huecos y vosotros sabéis que los espectadores no tienen esa información. Es buscado absolutamente, o sea, la primera secuencia de cada capítulo. De hecho, en guión creo que está más marcado. Está más incluso. marcado en el 2, por ejemplo, el inicio del 2, nosotras, pues claro, era muy divertido descolocar un poco al espectador hasta que pudiera recomponer la imagen y llevarse una pequeña desilusión. Pero está muy buscado. Luego se ha rebajado un poco. Se ha rebajado. Eso era, me acuerdo, Rui estaba como muy obsesionado con eso, ¿no? Con, venga, que al principio no se sepa, como que el espectador estuviera activo diciendo qué ha pasado, y luego en rodaje, bueno, sigue estando, pero quizá un poquito menos. Un poquito menos. O sea, en guión estaba como muy buscado. Pero es verdad que los inicios, especialmente del 2 y del 3, bueno, en casi todos... Pero bueno, es una propuesta, ¿no? El espectador rellenar, todo el rato rellenar huecos. Quería preguntaros por la música, las canciones, Sí. porque me parece muy chulo cómo vais haciendo una especie de radiografía de una década a través de la música, pero no sé si estaba en guión o si ha sido un trabajo posterior. Sí, Rui tenía muy claro desde el principio que no quería hacer como banda original para esto. Quería como que fueran la banda sonora de una pareja, ¿no? Las canciones que tú compartes con una pareja que al final, no sé, como... Yo hay canciones como que son de alguien y que si tengo una pareja nueva es como sientes hasta que le estás traicionando, ¿no? Entonces, bueno, quería que fuera por ahí. Luego también hay muy poca música extradiegética. O sea, las que entran al final solo y la de los 2 momentos especiales del capítulo 6 y 7, que también hay música extradiegética, pero sobre todo era música que también obedece al estilo naturalista de la serie, ¿no? Que fuera, pues eso, solo música diegética. Y la mayoría surgieron desde guión. Sí, casi todos son propuestas de guión, Sí. tanto de Rui, de Paula o mías. Vamos, yo además me hizo muchísima ilusión, porque no sé tú, pero yo al principio cuando nos decía Rui, poner lo que queráis, yo pensaba que era como para que se hicieran una Claro, idea. carta a los Reyes Magos. Y cuando de repente vemos, no, está la de Nacho Vegas, está la de Bueno, McEnroe, Nacho Vegas sí que sabíamos que iba a estar desde el principio, Sí, porque pero era esa algo en concreto no importante sé. para la pareja. Sí, por supuesto que sí. Entonces, eso sí que sabíamos que Nacho Vegas iba, de una manera u otra, iban a estar.
Pero es verdad que era una carta a los Reyes Magos y poníamos lo que nos apetecía. Y vamos, y nos trajeron todo lo que pedimos. Sí, sí. Y no solo en música, ¿no? Porque la impresión que da la serie es que no ha faltado dinero en nada. O sea, tenemos Francia, tenemos Berlín, Sí, sí. hay exteriores Rodaje por un cronológico. tubo, hay rodaje cronológico, eso no lo sabía. Sí. Pero recuerdo ver Volveréis de Jonas Trueba, que aparece un momento del rodaje de los Sí, años nuevos y sí. se ve un travelling que parece una línea de tranvía, no acaba nunca. Se ve la roulotte de Francesco Carril y dices, ¿pero qué es esto? Y dices, que me hace mucha gracia porque decía Jonás en aquella entrevista, a mí me gustaría hacer un travelling algún día. Pero bueno, quería preguntaros desde vuestra perspectiva de guionistas, si habéis tenido esa sensación de puedo escribir lo que me dé la gana, puedo Tuvimos- escribir exterior, noche, Berlín Sí, y aquí no pasa nada. No pasa nada. Solo renunciamos a una cosa en Berlín. ¿Te acuerdas? El metro. El metro. Tuvimos que quitar el metro. Sí, teníamos una Pero- escena de metro, es verdad. Y la quitamos porque es así que desde producción nos Desde dijeron que era producción, imposible. sí. Y nos enfadamos, o sea. Estábamos ya muy malas, o sea, ya estábamos en plan de O sea, ya flipadas, que me estábamos- quitas el metro de Berlín. Sí, ¿Cómo sí. te atreves? No puedo ni súper tener una ofendidas. escena en el metro Claro, de Berlín, pero así qué no se mal. puede trabajar. Efectivamente, o sea, ahora lo miramos y es como, madre mía. Bueno, he de decir que nosotras le paramos un poco los pies a Rui porque se volvió loco en el capítulo 10, que es plano secuencia de 45 minutos. Ah, sí, sí. Sabéis que empieza con Ana caminando por Madrid, Madrid vacío. De Pues, noche. de noche. Bueno, pues a 4 días de empezar a rodar, nos dice Rui, oye, que he pensado que mejor que esté cerca de las 11 o 12 de la mañana para que tengan la presión de que tienen que dejar la habitación, y entonces pues toda la escena de Ana Que es de en ir el caminando, Mercado de que la es en el Paz. Mercado de la Paz el día 31, que va a ser a las 11 de la mañana. Y dice, y es que desde producción me están diciendo que es una locura, pero vosotras me apoyáis, porque si me apoyáis vamos para adelante. Y yo Nosotras decía, pensábamos, Dios pero mío, el vamos a Mercado ver. de la Paz a las 12 de la mañana. O sea, ¿esto cómo va a ser? Sí, sí. Y nada, le duró unos días, o sea, pues 2, y luego dijo, bueno, que no, que me hemos pensado. Y nada, a nosotras nos parecía un poco locura, pero a mí sobre todo ya no era tanta locura porque yo sé que eso Rui lo puede hacer. O sea, es que seguro que lo hace, si quiere lo hace. Todos hemos visto Antidisturbios. Claro, o sea, Sí, lo lo iba a hace hacer. sin lugar a dudas. El Otra tema cosa es que a mí... a un director de producción le dé por tirarse Claro. del viaducto. Claro. Claro. Pero Rui puede hacerlo. Lo podía hacer, pero es que a mí me gustaba mucho más emocionalmente esa soledad de las, ¿sabes? Era como, si es que ya no es por eso, si lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer, pero ¿qué nos gusta más? Porque a mí me encantaba esta chica Sí. paseando por ese Madrid vacío, que no puede dormir. Bueno, y se realmente sale. es que no es la noche, es Es la hora antes del sí, amanecer, claro. era A muy las bonito, 6, queríamos 7. acabar en ese amanecer. Sí. Entonces, bueno, nos gustaba todo ese ambiente y al final, bueno... Claro, y al final, pues bueno, menos mal que no le dejaron. Compensamos el metro de Berlín, pero es verdad, volviendo a lo que has dicho, que ha sido un lujo de rodaje, de serie, de proyecto, porque hemos tenido muchísima libertad. Se ha rodado cronológicamente, que eso es un lujo para los actores, increíble. No hemos tenido ningún... O sea, es que no sé, no hemos tenido Nada, nada. O sea, ningún... De todas formas, es que, a ver, quitando Lyon y Berlín, desde la escritura los otros eran... No sé, luego pues, había capítulos que o sea, compensaban. quiero capítulos decir, que es una cena, que Claro. estás... Pues, fueron 5 días en 5 una días, casa. el capítulo 4, 5 días de rodaje compensa poderte ir a Berlín. Claro, el compensa capítulo de 2 Lyon. también es en una casa. Sí, es en un o sea, chalet en la sierra. Bueno, pero es verdad que hemos tenido mucha suerte. En el capítulo 10 son 45 minutos y amanece. ¿Cuántas tomas hicisteis? Porque Dos claro, dos cada días- toma es nos dos vemos mañana. 2 de ensayos 2 días de ensayo y que se grababan, o sea, ensayo grabado y 2 días de rodaje. y creo que fueron 5 tomas. Joder, es que esto lo ha dicho Rui, pero no me Él ha acuerdo. dicho siempre 5. Nosotros estuvimos toda la noche. Pero 5 tomas son 5 días. No, No. Se Eran 45 cortaba minutos y se que se volvía volvía a a empezar. posiciones y se volvía a empezar O la sea toma. que ese amanecer no es un amanecer, es un amanecer que... No, ese amanecer es un milagro porque, o sea, la idea era, nosotras habíamos mirado amanece a las 8:38. Entonces, si tú eso lo ruedas de noche y la toma buena es a las 4 de la mañana, sigue teniendo sentido porque si es antes de las 8 te lo comes, o sea, es factible. Pero claro, por guión, nosotras cuando poníamos era amanece, o sea, está amaneciendo, era lo ideal. Entonces, ¿qué pasó? Que la única toma buena... Bueno, no, la única no es toma la única buena, toma la buena. mejor, La mejor toma es la del fue amanecer. en la que salen y está amaneciendo. O sea, no dábamos un duro. Era como, bueno, si ocurre el milagro, pues el milagro ocurrió. Podría no haber ocurrido y hubiera estado también muy bien que se hubieran mirado ahí de noche. Pero tuvimos suerte. Yo recuerdo estar en rodaje A ver, sufriendo, pero mucho, no os imagináis el grado de sufrimiento de ese rodaje. Y yo hubo un momento que pensé, no sé, no va a salir. Y me acuerdo que alguien se giró y me dijo,
a Rui le va a salir. Edu, se giró y dijo el eso. productor. A Edu le vas a- Efectivamente. Edu estaba A Rui tranquilísimo. estaba Y nosotras tranquilísimo. como viendo un partido de... Vamos, yo... No, o sea, era como una final buenísimo. de 10 horas. Es Porque que además eso era buenas plano. O sea, que decir, se empezaba el plano secuencia, imaginaos, si se cortaba a los 5 minutos porque algo había salido mal, Se volvía a empezar. Claro. Pero si salía bien, se volvía a empezar. Sí, sí. O sea, el agotamiento del equipo, de los actores, fue una paliza emocional y física increíble. Hubo, yo qué sé, una muy graciosa, me acuerdo, cuando se mete Óscar en la ducha. Estamos nosotros en como la habitación al lado mirándolo y de repente pues se mete a la ducha y nosotros, qué bonito ese efecto que han puesto, niebla y el vapor, no sé qué, el el vapor. No y, es de un repente, efecto. y de repente la lente entera va blanco, ¿sabes? Y ahí hay que volver a empezar. Luego otra que estaban ya, que esa yo le vi la cara aérea y digo, esto no lo remontamos ni de coña, que llevaban, yo qué sé, como 35 minutos. O sea, estábamos a punto de conseguirlo, además esa estaba saliendo bien. Y de repente se tropieza con... Se tropezó Se el tropezó cámara, con el ¿no? cámara, no sé qué, no sé. De repente, O sea, el cámara se ¡pum! gira y vemos de repente a los de sonido, ¿no? Sí, pasó algo así. Sí. Y Las luego, caras. la habitación esa que era enana, que había, no sé, 5 personas dentro de la habitación, está todo lleno de espejos. Rui al principio había algunos espejos que los había tapado. Se Iba taparon diciendo, todos al principio. Y quita, yo creo que ese espejo no molesta. Destápalo. Y no, y los Sí, fui- los al van final destapando. todos esos espejos. Os veo muy cómodos. Sí. Exacto, nos estamos... Esto es muy fácil. Es muy fácil. No me dejan abrir el mercado, pues vamos a... No, Vamos a esto no quitar- parece una peli de Sorogoyen. Claro, vamos a quitar todo esto. Venga, todos los espejos. Qué maravilla. Pero ¿y por qué? Pregunto. ¿Es por el gusto, que podría parecer sádico, pero que en el fondo pienso que es una opción estética? ¿Es por el gusto de hacerlo difícil, por lo que vais a una habitación de hotel de verdad llena de espejos y pequeña? Porque digo, si podéis ir a Berlín, también podéis construir una habitación de hotel. Evidentemente, por problema de presupuesto no es, ¿no? Es una búsqueda de... Es una búsqueda de, naturalismo. O sea, queríamos naturalismo una absoluto. habitación. O sea, que Queremos haya sido que salga- Platón no es... claro. O sea, eso Claro. Rui no se lo plantea. Porque luego ni tiene de que coña. salir del hotel en plano secuencia. Sí, claro. Pero aún así hay muchos hoteles. Quiero decir que tú puedes decir, bueno, pues Y vamos a miramos, buscar una suite donde y podamos miramos movernos. muchísimos Miramos hoteles, pero muchos también hoteles. tenía que ser un hotel que ellos fueran a pagar, o sea, Que tampoco fuera está, coherente. o sea, esta gente tampoco, bueno, y ya es un hotel caro. Estuvimos mirando los precios de los hoteles, o sea, Sí. que hay este nivel de precisión de mirar a qué hora exactamente amanece o cuánto cuesta la habitación y si se la pueden permitir Ana y Óscar y cuántas noches se podrían permitir. Porque, por ejemplo, una de las... que ya ves tú que esto es el off, pero nos estuvimos planteando mucho si estos llevaban viéndose todo el año en hoteles o si se veían en casa de Óscar y a partir de qué puntos empiezan a ver en hoteles, que además está dicho, es algo que creo que es una información que pasa así desapercibida, pero llevan como 3 meses viéndose en hoteles porque ocurre algo, tal. Y nos planteábamos eso, en plan, si esta gente ha estado viendo en hoteles, vamos, ¿cuánto cuesta la habitación? ¿Cuántas, no sé? Tenía que ser verosímil. Claro. Necesitábamos una cafetería, la del mercado era perfecta. Entonces, bueno. Luego también recuerdo que hicimos con Rui en una pizarra un mapita de los sitios de Madrid que mostrábamos y Rui tenía claro como que quería mostrar diferentes Madrides o Madrid, o no sé cómo se dice. Bueno, Por un momento he pensado que ibas a decir que Rui quería dibujar un corazón y me ha parecido perfectamente Pues, verosímil. claro, también podría ser. Oye, a lo mejor el corazón está ahí. Y es verdad que no, ese hotel está en el barrio Salamanca, que no es un barrio que pertenece al universo de la serie, pero precisamente también por eso era interesante. Ujú. Claro. No había salido en esos 10 años y bueno. Sí, o sea, yo recuerdo que estábamos, que si hubiéramos encontrado probablemente, de hecho creo que también valoramos uno por Atocha, Sí. pero sí que recuerdo que en ese mapita estaba como retiro, ¿no? Había como... Fíjate que el de Atocha sí que se quitó porque era casi imposible rodar porque estaba Capital, la discoteca al lado. Ya. Y entonces no se podía cerrar. Lo intentaron, o sea, lo hablaron. Entonces no era factible. Y por eso era el preferido de Rui probablemente, ¿verdad? Seguramente. Aquí hay seguramente problemas, vamos. Tuvo que llegar alguien y le dijo, no. Cuando sabéis que vais a tener capítulos o escenas en plano secuencia, ¿escribís de alguna forma diferente o no os planteáis? Bueno, escribimos Sí. sin cortar. O sea, escribimos... Hombre, la escritura del 10, que es un capítulo en plano secuencia, lo hemos tenido Así. todo el rato en mente. O sea, sabíamos que era un Claro. plano secuencia y hemos escrito para ese plano secuencia. Entonces teníamos que buscar el movimiento de los actores a lo largo de esa habitación, usar el baño, usar todos los pequeños elementos que teníamos a nuestro alcance. ¿Te acuerdas que al principio, o sea, sí que sabíamos desde la concepción del mapa de tramas que iba a ser tiempo real, pero no estaba decidido del todo que fuera plano secuencia? Rui lo tenía bastante claro, pero nosotras llegamos a plantear que no y, vamos, hubo una primera lectura, Rui nos dijo que no,
pero claro, y era como muy diferente, ¿no? La escritura. Pero vamos, algo que tenemos totalmente en mente a la hora de escribir, ese especialmente, de hecho el paseo que Ana hace hasta llegar a la habitación, lo hicimos nosotras. Sí. Fuimos así de la manita para calcular cuánto tardaba, a ver cuánto tenemos que... Claro, probar los audios, el tiempo que teníamos, subimos a la habitación por el ascensor, o sea, todo ese recorrido lo hicimos. Y luego aparte, dentro de la habitación, pues ese juego de darle ese dinamismo, claro... Luego en rodaje, en ese tipo de capítulo, no puedes improvisar. Todo está súper medido. Es un rodaje muy técnico. Y entonces nosotros queríamos que todo ese movimiento de ellos estuviera pensado y calculado. Sí, eso te iba a decir que, claro, Paul pregunta, ¿pero escribís de una manera especial sabiendo que es plano secuencia? Bueno, es obvio que pues no tenéis elipsis y este tipo de cosas, claro, ¿no? Pero tenemos una habitación muy pequeña y entonces pues vamos a ir desde la calle, subir en un ascensor. Él se va a duchar. Sí. Claro, o sea, nosotras teníamos... Se lavan los dientes, le da el cepillo de dientes, claro, todo eso está medido. Todo está medido. Mientras graba un audio, o sea, acabamos en la calle otra vez, o sea, quiero decir, hemos escrito sabiendo que era un plano secuencia y procurando buscarnos todos los problemas posibles, ¿no? Bueno, con lo de la ropa, fíjate, en el capítulo 10 nos teníamos que hacer un esquema porque, claro, Óscar empieza en calzoncillos, se viste y se vuelve a desvestir y teníamos un lío, entonces yo íbamos me acuerdo en reescrituras subrayando, veces, claro, subrayando, aquí, que los pantalones ya se los ha quitado, que se ha quitado el pantalón, que es la camisa, que hay que recuperarla. Estamos poniendo como en negrita, ¿sabes? Una relectura, en plan, vale, en negrita, aquí se ha quitado los pantalones y de repente más abajo otra vez se quita los pantalones, no, ya se los tiene que volver a poner para volverse a quitar, una locura. ¿Esto para los actores representa un desafío guay o alguna vez os ha mirado, por ejemplo, Francesco diciendo, ¿de qué vais? O sea, ¿cuántas veces me voy a vestir en este capítulo? No, yo creo que para ellos fue un desafío increíble. Sí. Lo que pasa es que fue agotador, pero vamos, creo que fue una experiencia... O sea, normalmente, por lo que conozco actores, tener una partitura súper compleja de acciones siempre mola. Claro. ¿No? Siempre te da cosas a las que y agarrarte. Luego, Francesco pero realmente... es muy físico, es un actor súper físico que maneja muy bien en el cuerpo, tiene una fisicidad genial. Entonces yo creo que todos estos desafíos a él le encantan. Bueno, y luego han ensayado muchísimo. O sea, nosotras en guión dimos como una propuesta y o sea, yo no sé si está exactamente igual que, yo qué sé, mientras Francesco se está duchando, ella está recogiendo la ropa. Eso, por ejemplo, recuerdo que está escrito, pero seguramente en ensayos algunas de esas acciones, por también la localización, habrán cambiado un poquito. ¿Sabes? Lo que sí que lo llevaron estudiadísimo fue al día de rodaje, pero 2 días antes había ensayos que nosotras vimos, recuerdo, y o sea, lo llevaban todo fijo al pero claro, ellos también esos movimientos los hacen suyos y supongo que habrán propuesto y tal en el capítulo 10. Luego hay otro plano secuencia que creo que también tiene una escritura un poco especial, que es el del taxi, que es un plano secuencia como de 10 minutos. Y el taxi en Berlín. El taxi en Berlín, del final del capítulo 5. Y esa secuencia la volvimos a escribir. Habíamos escrito una secuencia como basada en hechos, ¿no? Como un poco racional desde fuera. Y es verdad que cuando se lo entregamos a Movistar dijeron, wow, qué raro, esta secuencia como que no nos funciona, les gustaba mucho el capítulo y la volvimos a escribir. Y entonces lo que hicimos fue sentarnos y hacer una vomitona sin columnas de acción, sin poner personaje ni nada. Íbamos poniendo diálogo, pero ni siquiera marcábamos quién lo decía. O sea, porque claro, tenía que ser una escena a sentimiento. Ya les conocíamos muy bien, teníamos que volcarlo todo, también iba muy bien con ese plano secuencia de mantener el plano esos 10 minutos y nos ayudó muchísimo porque no queríamos una discusión basada, pues eso, que fuera tan racional, que ellos luego pudieran repasar y entender, ¿no? Nos gustaba esa idea, que luego ellos dijeran, no sé muy bien qué es lo que nos ha pasado. Claro. Porque todos tenemos ese tipo de discusiones. Esa discusión que a mitad de discusión ya no sabes por qué ha empezado, claro, y sabes cómo salir de ahí. Ya no sabes salir. Y luego que tampoco fuera cruel, o sea, como que estás... Una discusión estás, creo, todo el rato pensando en lo que dices y lo que no dices, de repente te pasas, de repente te quedas corto, ¿no? Y entonces eso también en la escritura lo teníamos como súper presentes, como se hacen daño, pero se hacen daño sin querer, aquí se les va. Y luego nos contaban los actores y Rui que un ejercicio que hicieron para hacer esa secuencia es que Rui les dijo a Iria y a Francesco que se echaran en cara cosas como concretas, ¿no? Y luego fueron sacando esos elementos de la escena para llegar al texto que había originalmente, porque es muy importante, pues lo que he dicho antes, ¿no? Lo que no dices, pero que lo tienes en la cabeza, que estás, cuando discutes muchas veces mordiéndote la lengua, porque al final esas discusiones
no quieres destrozar al otro, quieres llegar a un punto en común, o sea, quieres arreglarlo, ¿no? O sea, en estas discusiones es lo que suele pasar. Y bueno, y creemos que eso, que está muy vivo, o sea, eso se ve en esa secuencia, ¿no? Que es como, se quedan como así, como... Y ahora que has mencionado lo de improvisar para luego volver al texto, digamos, ¿qué porcentaje de fidelidad hay en los diálogos del montaje final con respecto al guión? Lo digo porque la mayor parte de los periodistas, no sé por qué, tienen una fascinación absolutamente malsana con el concepto de la improvisación. Total. Que piensan que los actores se inspiran de repente y se inventan cosas absolutamente fantásticas en la toma 4 que por lo que sea encajan que te cagas con todo lo que estaba escrito. No, o sea, mira, yo he llegado a realidad... mirar la definición de improvisación. Improvisar es hacer algo sin preparación ni estudio. Quiero decir, tú con un guión de entrada, si tú tienes un guión, nunca va a haber improvisación. Exacto. Mira, los guiones, Claro. en los guiones hemos Sí, sí. hecho, Sí, hemos además, hecho, yo qué están las sé. cámaras grabando, quiero decir, o sea, no se te ha ocurrido de repente. Hemos venido todos aquí con un plan y si tú sales con una cosa completamente marciana, es que no encaja con lo demás, por definición. Hemos Perdona. hecho muchísimas versiones de cada capítulo y yo qué sé, pues imagínate, 13 versiones, a lo mejor las 3 últimas han ido dirigidas a sacar la mayor naturalidad de las escenas y que eso parezca, pues eso, que parezca real, ¿no? Entonces, los guiones estaban trabajadísimos. ¿Qué pasa? Que sí que cabe que los actores hagan suyos el texto, porque nosotras, evidentemente, queremos que el texto crezca, que la historia crezca. Entonces, claro que los actores luego hacen el texto suyo, meten morcillas, cambian alguna palabra, por supuesto, e incluso aportan. O sea, quiero decir, Incluso encuentran una frase. encuentran frases, Claro, sí, sí. encuentran gestos. Claro. El otro día poníamos un ejemplo, el capítulo 1, cuando están sacando el billete. O sea, la secuencia es exactamente igual, pero hay un momento en el que Ana le dice, vaya performance que te estás marcando para conseguir mis datos. O sea, eso que a mí me parece precioso, eso es de ellos. Claro que hay muchos destellos y hay bastantes y depende de qué capítulo. En el capítulo 1 hay más. El capítulo 4, por ejemplo, que es el típico capítulo que parece que la gente dice, ay, es que parece de verdad. El capítulo 4 padres está hablando en la escrito cena. todo menos... Claro. 4 frases que te podemos reproducir aquí. O sea, Eso es muy fiel. O sea, hay capítulos que por el tipo de rodaje exigían ser mucho más fieles al texto. El Ahora, 4 es un capítulo que se rodó en 5 días, que las tomas eran de 20 páginas. O sea, es decir, que cada toma era muy larga. Y entonces se exigía ser muy fiel. Aunque tiene un ritmazo, porque Sandra graba increíble, tiene un ritmazo, es súper ágil, pero ese capítulo está súper escrito. Pero es verdad que... y bueno, y el 10, más lejos. O sea, Imagínate, como para o sea, ponerte a el 10 improvisar. El 10, por ejemplo, yo recuerdo que, porque lo ensayaron mucho, entonces en el 10 han cortado cosas. O sea, hasta al arranque hablaban un poquito más... o sea, claro que... Desde luego, improvisación hay en rodaje. Otra cosa es cositas que salen en los ensayos, pero... creo que son destellos que sacan los actores, que saca Rui ahí en rodaje, pero que creo que es que eso también lo precipita un guión que está trabajadísimo. Claro. Y que, joder, que es que al final lo mejor que podemos conseguir es que el guión desaparezca, o sea, que no se vea el guión, que no se vean las costuras, pero eso es a base de mucho reescribir. Entonces, claro, cuando se dice que está improvisado, pues a nosotras... ¿sabes? Pues gracia no hace. O sea, para mí, yo entiendo que la improvisación es un ejercicio para construir personaje, Claro. porque a vosotros como actores os ha aportado una sensación, una actitud y os lleva a una cierta altura dramática. Claro. Pero luego esto no encaja. Lo que encaja es lo que está escrito. Y a lo mejor en ese proceso aparece, pues eso, una frase concreta que percibes que encaja. Sí, claro, evidentemente inventan, los actores son creativos también, pero el guión se la pone votando. Quiero decir, Claro. que rematar la puerta es muy fácil, ¿no? ¿Sabes? O sea, exacto, eso Sí. me lo voy a quedar. Porque, Todo tuyo. total. Repítelo mucho, por favor. Bueno, yo quiero saber qué tal fue lo de Venecia. Vamos un poco al salseo. Es increíble, o sea, a mí lo que me pasó en Venecia es que estando en el cine como que de repente fui consciente de la dimensión del proyecto. Total, sí. Porque habíamos trabajado muchísimo, habíamos estado muy desbordadas y hasta que no estuvimos ahí en una sala metidas en Venecia, yo no me di cuenta de la dimensión De la que habíais liado, ¿no? de la que habíamos liado y un poco lo que has comentado tú, ¿de qué va esta serie? Esta serie no va de una pareja, habla de la vida y esa, no sé, a mí me embargó una emoción, me acuerdo que me pasé 4 capítulos llorando, o sea, del 6 al 10 no paraba de llorar. Y era un poco pues por todo, ¿no? O sea, por estar allí, por todo, por el equipo, por contar cosas que no habíamos pensado al principio, ¿no? Porque hemos trabajado de esa manera tan intuitiva, por esa honestidad que creo que hay en el proyecto, ¿no? Verla reflejada.
Fue Y increíble. luego creo que fue la primera vez que vimos nosotras las series sin ojo clínico, o sea, como espectadoras, porque habíamos visto, sobre todo el 1 al 5, nos iban mandando los dailies, los montajes, íbamos mandando notas, pero claro, lo ves a ver si pillas algo mejorable casi, Claro. ¿no? Y fue como la primera vez de sentarte y simplemente disfrutar y yo me acuerdo cuando acabó, o sea, llorando todo el rato, pero yo me acuerdo que me enganché, nos enganchamos ahí Sara y yo, es que era como alucinante. Bueno, y luego encima era Venecia, ¿no? Pero esto no hubiera ocurrido en cualquier otro lugar, pero... Y salseo, una cosa muy graciosa, era nuestra primera alfombra roja. Ah, Nuestra casi primera alfombra bueno, roja. esto sí es... O sea, bueno, no, teníamos alfombra roja, que claro, la alfombra roja realmente es una ficción absoluta porque te citan y luego no hay nada. Tú luego entras en el Lido y sales por la puerta de atrás, por donde sacan la basura y ya te puedes ir a tu casa. O sea, dentro no hay una fiesta, lo habrá el día de la inauguración, pero los demás días del festival, que todos los días hay alfombra roja, no hay nada. Y entonces, pues nada, primero pasó Rui con Iria y con Francesco. Bueno, íbamos todos, en teoría, íbamos a pasar. Y entonces de Sí, repente pero- un armario nos para y nos dice, no, vosotras no. No, claro, eso es lo que iba a contar. Claro, O sea, primero pasan ellos y entonces nosotros nos quedamos, Sandra, David, Paula y yo, esperando a que nos dijeran, venga, ahora es vuestro turno, que sois el equipo, pero un poquito menos, ¿no? Y entonces, según estábamos ahí preparándonos para salir, ¿no? Con nuestros trajes maquillados como puertas, nos habían maquillado, nos habían puesto maquillaje, no nos había pasado en la vida, vemos a unas chicas increíbles, guapísimas, con unos trajes, bueno, con cola, con plumas, o sea, tenían de todo. Y yo las veía Eran como al lado. sirenas. Sí, eran las sirenas. Y yo las veía al lado, como preparadas en la pole position a nuestro lado. Y yo me las miraba y pensaba, un momento, estas chicas están preparadísimas también para pasar por la alfombra roja, ¿qué va a pasar? Entonces ya nos hacen así un gesto, pero según nos lo hacen a nosotras, empiezan a andar ellas también. Y entonces llegamos nosotras muy contentas a donde estaban Rui con Iri y con Francesco y hacen los fotógrafos ¡bum! Todos, o sea, todos Y giran los- todas las cámaras y Todas las empiezan, cámaras, los sí, zooms esos así, y los empiezan a hacer fotografios, fotos a las sirenas maravillosas. No nos hicieron ninguna foto. Bueno, Ninguna foto de una equipo. Que se que han puesto en Movistar. Que No, o sea, nos hicieron una bajando del Claro. coche, pues no sé, un fotógrafo despistado, pero no nos hicieron ninguna foto de equipo. O sea, todo el equipo ahí puesto, ninguna. Sí, pero- Y luego entonces las buscamos y eran influencers. O sea, esta Sí, fue el nuestra momento fue- experiencia. O sea, nos vestimos, O sea, nos es que primero maquillamos para nada. pasaron ellos, luego nosotras, y cuando estábamos ya nosotras ahí posando, las cámaras hicieron así y se fueron para las otras que se acababan. Para esto no te preparan en la escuela de cine. No. No. Para estas lecciones de humildad. Total. Teníamos un hotel, no maravilloso, pero un hotel que estaba bien, y teníamos una piscina maravillosa. Y de repente nos dicen, nos maquillamos a las 8:30 de la mañana, os vienen a maquillar a las 8:30 de la mañana, o sea, guapísimas, y la rueda de prensa es a las 12:30. O sea, una piscina impresionante. 35 grados. 35 grados y Un nosotras una así, humedad. que no nos vamos, que encima nosotras no nos maquillamos nunca, y con esa sensación Mirando en la cara, piscina. pues nada. Sí, sí. ¿Les meto los pies o...? Sí, sí, pues así, 4 horas sin haber dormido prácticamente, y tenemos que estar maquilladas para esto. Sí, luego pasamos un poquito de hambre también. Sí. Esto es el glamour. Esto es, Sí, exacto. esto es Creo lo que está muy bien, es aspiramos. una buena cura de humildad. Luego estuvimos también, Sara y yo, como 1 hora porque no supimos coger el vaporeto que nos Ah, llevaba de vuelta al Lido. Y Sentadas estuvimos en el muelle a las 2 de corriendo la un- noche. de un muelle a otro. En plan, ¡es ese! Venía un barco y llegábamos y se iba. O sea, pero es una Eso cosa parece un absolutamente poco patética. el episodio 6,5 de la Sí, sí, serie, sí. ¿no? No, Parece, no. más o menos. O sea, intentando coger cualquier barco, hablábamos con gente que iba en los barcos en plan, ¿vais al Lido? Nos da igual donde nos dejéis, dejaros por ahí. Sí, hablamos hasta con uno que llevaba con un barco privado, ¿no? En plan, Sí, sí. Y nos llevas. Que nos decía, sí, 60 euros y nosotras no. Yo quería preguntaros por las escenas de sexo, porque me llaman mucho la atención, sobre todo porque se muestra desde el primer beso hasta el final del todo. Si está trabajado todo desde guión, No. paso por paso, No, paso se por deja paso mucha no. libertad No, con... desde el guión lo que queríamos era, lo que marcábamos era la emoción que tenían los personajes en el momento de acostarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te fijas, no tiene nada que ver, bueno, ninguno de los encuentros sexuales tiene nada que ver entre sí. O sea, el primero, pues está como la novedad, Dios mío, este chico creo me gusta un montón, a mí me encanta ese momento en el que Óscar va por el preservativo y nos quedamos con la cara de Ana, que Eso lo ves- hablamos mucho, en plan, Sí. ¿qué método anticonceptivo van a usar? Porque es importante. O sea, es decir, que tú te acuestas con alguien la primera vez
¿qué método, no? O sea, hasta esas conversaciones las llegamos a tener antes de escribir la escena. Y luego pues la torpeza, ¿no? Que siempre en las escenas de sexo parece, joder, todo el mundo es una soltura, y luego sí, pues están en la demasiado vida real, estilizadas. en la vida real pues es como, ¡ay, el zapato, mierda! ¿Sabes? Claro. Y eso estaba, pero bueno, sobre todo desde guión lo que marcábamos mucho era la emoción, no tiene nada que ver ese polvo con el capítulo 3, que se acaba de morir el vecino y cuando se encuentran ahí es una manera de agarrarse a la vida, o sea, entonces marcábamos mucho eso, y luego ya, por lo que ha contado Rui en entrevistas con los actores, sí que se coreografiaba, hasta le pones la mano en la pierna y luego la coges del pelo, sí que estaba todo como muy muy medido, o sea, como muy ensayado, porque claro, como es además plano secuencia, la cámara tiene que un poco anticiparse, o sea, seguir los movimientos que más o menos tienen que estar medio pactados. Sí, premio Feroz al mejor coordinador de intimidad. ¿Sí? Porque ha tenido trabajo. No había coordinador de intimidad. No había coordinador de intimidad. La coordinación la hicieron Sandra eran ellos. y Rui. La Eran hicieron los dos directores, Sandra y Rui. Fue una decisión de los actores. O sea, ellos apostaron por ese modelo. Siempre tenían la opción y bueno, les funcionó muy bien. Es verdad que hay una cosa de las escenas que llama mucha atención, que es la duración, pero al final creo que está muy relacionado con el ADN de la serie, que es el tiempo. O sea, es una serie que habla del tiempo, que nos detenemos en todo, entonces, ¿cómo no nos íbamos a detener ahí también, Claro. ¿no? Era un tema casi de coherencia. Sí, del lenguaje, de gramática de la serie, porque, o sea, si hay conversaciones como tan, no sé, como de la vida, que tampoco son trascendentales, que no llevan, pues es que cómo vas a escatimar pues las escenas de sexo cuando estás hablando de una pareja y de cómo se quieren. Y además es que reflejan muy bien el momento en el que está la pareja. Claro, nosotros en guión eso sí que lo poníamos, ¿no? O sea, desde dónde se acercan el uno al otro, Claro. o cómo es esa caricia, cómo es esa búsqueda de ese beso. Eso sí que lo marcábamos porque era lo importante, como marcar esa emoción, pero luego la coreografía. Pero eran frases como, yo qué sé, pues Ana le toca buscando el deseo, Sí, llamando Ana al deseo. llama al deseo. Ana llama al o sea. deseo, eran cosas así como de... También como de haber hecho como un proceso introspectivo y de compartir entre nosotras muy grande, de cómo nos hemos sentido en muchas ocasiones y no tener miedo como a compartirlo. Hemos hablado como... Pero vamos, que las escenas en guión, las escenas de sexo no ocupaban 3 páginas y media. No. Pero imagínate, la primera hubiera ocupado 8. O sea, sí que describíamos algo así que, por supuesto, era simplemente como para darle un tono, para que quien lo esté leyendo no ponía escena de sexo, se quieren. No. Claro. O sea, era, no sé, Pues eso, a lo de mejor media página. Sí, yo no recuerdo, precisamente la primera es la que menos recuerdo. Sí que recuerdo como esa sensación que transmitíamos de que han conectado, ¿no? Que a pesar de apenas conocerse, hay algo, ¿no? Creo que es como las que más como literatura hay. O sea, creo Sí. que es como, están contado como con emoción. Sara Cano, Paula Fabra, muchas gracias por venir a Exigencias del Guión. A vosotros. A vosotros. Paul, nos vemos en la siguiente. En la siguiente nos veremos. Chao. Gracias. Venga, gracias. Chao. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción, Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Julio Barrejón, interpretada por Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es y en el teléfono de España 613 00 6650. Hasta la semana que viene.